Hola, hace casi 7 años, mi familia me apartó de sus vidas y me echó de la casa. Tenía 29 años y en ese momento tenía 22, y no estaba económicamente estable para alquilar un apartamento por mi cuenta. Lo que había sucedido fue tan repentino que no tuve tiempo de prepararme mental ni financieramente. La razón de todo esto fue mi hermana. Mi hermana Hannah, de 37 años, y yo nunca hemos sido cercanos debido a la diferencia de edad significativa entre nosotros. Se casó con su novio Pete, de 39 años, después de 3 años de relación cuando ella tenía 27 años, y estuvieron casados durante 3 años. Se divorciaron después de 3 años de matrimonio porque Hannah acusó a Pete de tener una aventura con una de mis amigas. Yo estaba viviendo con mis padres después de la universidad, ya que acababa de empezar a trabajar y quería ahorrar algo de dinero antes de mudarme. Mis padres estaban de acuerdo con esa disposición hasta que mi hermana anunció su divorcio. Un día, simplemente volvió a casa llorando histéricamente y anunció que había solicitado el divorcio porque su esposo la había estado engañando durante 6 meses. Luego me lanzó debajo del autobús por presentar a mi amiga a él. Mi amiga Emily, de 28 años, estaba tratando de ganar peso, y como Pete era un dietista certificado, aceptó ayudarla. Yo había sido quien los presentó, y aparentemente ella era la persona con la que Pete había estado engañando a mi hermana. Estaba en shock porque, aunque Emily y yo no éramos muy cercanas, sabía que ella era una buena persona y nunca se metería con un hombre casado. Además, engañar estaba totalmente fuera de carácter para Pete. Estaba totalmente enamorado de Hannah y solo tenía cosas buenas que decir sobre ella. Así que me resultaba increíblemente difícil creer que él le había sido infiel. Tenía mis dudas, pero mis padres la creyeron instantáneamente y no cuestionaron nada, a pesar de que ella nunca tuvo pruebas de la infidelidad de Pete. Simplemente tomaron su palabra. Pero no voy a culparlos por eso, ya que elegirían a su propia hija sobre su yerno sin importar quién tuviera la razón. Lo que no entendí fue por qué estuvieron dispuestos a echarme solo porque Hannah lo dijo. Simplemente irrumpió un día, hizo una rabieta y de alguna manera convenció a mis padres de echarme solo porque fui quien presentó a Emily a Pete. Me acusó de arruinar su matrimonio, y mis padres estuvieron de acuerdo con ella por alguna razón. Estaba devastado y traté de detener a mis padres, pero no estaban dispuestos a escucharme en absoluto y me dijeron que si no me iba, me echarían a la fuerza. En solo un día, perdí a mi familia y mi hogar y no tenía idea de a dónde ir. Estaba literalmente llorando en la acera con todas mis cosas durante 1 hora aproximadamente antes de poder recomponerme y fui a casa de un amigo por la noche. Traté de contactarlos todos los días durante los siguientes días, pero no tuve suerte. Mi amigo fue lo suficientemente amable como para dejarme vivir en su casa hasta que pude encontrar un apartamento para mí. Desafortunadamente, mis padres habían decidido firmemente que yo estaba equivocado y era el responsable del divorcio. Mi mamá y mi papá incluso me dijeron que estaban disgustados por lo que había hecho antes de echarme, lo cual no tenía sentido porque no es como si yo hubiera sido quien engañó a mi hermana. Bloquearon mi número, así que no pude comunicarme con ellos en absoluto, y cuando intenté visitarlos, mi mamá amenazó con llamar a la policía si no me iba. Después de eso, finalmente me di cuenta de que estaban serios sobre esto y realmente me culpaban por lo que había sucedido. No creo que tuviera ninguna razón para sorprenderme, ya que mi hermana siempre había sido la hija favorita. Mis padres nunca habían planeado tener un segundo hijo, así que siempre terminé siendo dejado de lado. Y aunque no me importaba mucho mientras crecía, no sabía que llevaría a algo tan grande. Pensándolo ahora, supongo que debería haberlo visto venir, pero honestamente no creo que nadie en mi lugar pudiera haber visto algo así venir de todos modos. Incluso traté de entender lo que había pasado por mí mismo durante las siguientes semanas, ya que Hannah y mis padres prácticamente me habían cortado del todo y no tenía forma de comunicarme con ellos. Tampoco pude hablar con Pete porque también me bloqueó, lo cual no tenía sentido para mí. No pude encontrarlo porque tanto Hannah como Pete habían dejado la casa en la que vivían y se habían mudado con sus respectivos padres, así que no tenía forma de comunicarme con nadie involucrado, por lo que recurrí a mi último recurso para llegar a la verdad, Emily. Como dije, Emily y yo no éramos muy cercanos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer, así que le pedí que se reuniera conmigo un día y le expliqué la situación. Le pregunté si lo que Hannah había dicho sobre la aventura era verdad y ella lo negó vehementemente, y le creí. Para ser honesto, Emily me dijo que solo había conocido a Pete unas pocas veces y solo en un ámbito profesional, así que no había absolutamente nada entre ellos y no tenía idea de por qué Hannah diría algo tan horrible sobre ella. Incluso me dijo que había tenido un novio estable durante un par de años y que planeaba casarse en unos meses. Me mostró fotos y lo que me dijo fue mucho más convincente que lo que Hannah había dicho.
No tenía pruebas, pero de alguna manera sabía que Hannah había estado mintiendo sobre la verdadera razón del divorcio. Pero como no tenía pruebas, no podía volver con mi familia y, ciertamente, no podía regresar sin ellas. En ese momento estaba bastante desesperado por volver a vivir con mi familia, ya que realmente los extrañaba a pesar de lo que me habían hecho. Sin embargo, con el tiempo, pude superarlo y seguir adelante con mi vida. Logré encontrar un lugar y convertí mi trabajo en el propósito de mi vida para tener algo con lo que distraerme y también tenía que pagar las facturas, así que era una mejor manera de sobrellevarlo que simplemente sentarme y estar deprimido. No tenía otra opción. Estaba sufriendo mucho, pero sabía que tenía que seguir de alguna manera, con o sin el apoyo de mi familia. Pasaron los años y ahora me va mucho mejor en la vida. Me mudé de mi pequeño apartamento a uno mucho más grande e incluso me comprometí con mi novia de 2 años hace una semana. Nuestra publicación de compromiso fue lo que terminó siendo un punto de inflexión para mí, porque solo unos días después de esa publicación, recibí un correo electrónico de la nada que no solo me explicó toda la historia del divorcio de Hannah y me dio todas las respuestas que necesitaba, sino que también tenía pruebas adjuntas. Mi prometida, Lisa, de 30 años, generalmente solo publicaba sobre nosotros en Instagram, pero la foto de nuestro compromiso también llegó a su perfil de Facebook, donde tenía una audiencia más amplia. Era una publicación pública y mucha gente la vio, incluido mi ex cuñado Pete. Resulta que él conocía a mi prometida porque se habían conocido en un seminario hace unos años, ya que ella es doctora, y lo había agregado en Facebook. Así fue como me encontró. El mundo es pequeño y por primera vez me alegré de ello. Se puso en contacto conmigo unos días después de que publicáramos, pero en lugar de enviarme un mensaje en las redes sociales, decidió enviarme un correo electrónico anónimo. Más tarde me explicó que lo hizo así para no sentirse raro por lo que estaba haciendo, ya que habían pasado varios años desde su divorcio y no quería parecer un perdedor resentido que aún no había superado lo que sucedió. Además, él había sido quien me bloqueó en primer lugar, así que se sentía raro y consciente de volver a ponerse en contacto conmigo por algo que sucedió hace tantos años. Pasando al contenido del correo electrónico que recibí, tenía toda la historia y pruebas de lo que había sucedido hace 7 años, y no podía creer lo que veía cuando lo leí. Resulta que mi hermana había sido la que engañó a Ted y no al revés, como nos había estado diciendo durante tanto tiempo. No solo eso era una gran mentira, sino que aún más interesante era el hecho de que había estado engañando a Ted con un amigo mío, al igual que ella lo acusó a él. Mi amigo Frank, de 28 años, era cajero en la tienda de comestibles cerca de la casa de Hannah en ese entonces, y nunca habría hecho la conexión por mí mismo, ya que nunca los había visto juntos. Supongo que lo mantuvieron bien en secreto, pero no lo suficiente como para que Ted no lo descubriera. Cuando Hannah fue confrontada, le dijo a Ted que todo era culpa mía porque yo había sido quien le presentó a Frank y le había contado sobre cómo necesitaba su ayuda, ya que él era un aspirante a cantante y ella era una buena cantante. Ella aceptó ayudarlo y, bam, se enamoraron antes de darse cuenta. Incluso dijo que yo estaba al tanto de todo y los ayudé a mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. Obviamente, todo esto era una mentira completa y yo ni siquiera sabía que Frank y Hannah tenían algo entre ellos. Pete estaba furioso cuando lo descubrió y terminó bloqueando a toda mi familia, lo cual admite ahora que fue algo estúpido de su parte, pero estaba tan enojado que no pensó mucho en sus acciones. Por supuesto, me contó todo eso en persona, ya que el correo electrónico en sí estaba destinado a ser lo más impersonal posible, ya que no quería que se rastreara hasta él. Pero lo descubrí. Las pruebas que adjuntó fueron un montón de capturas de pantalla de correos electrónicos entre mi hermana y Frank, donde discutían lo fácil que era engañar a Ted y estaban llenos de confesiones de amor y planes para su próximo encuentro. No había forma de que pudiera negar todo esto, ya que incluso firmaba los correos electrónicos con su segundo nombre, del que no muchas personas son conscientes. La tenía acorralada. Descubrí que debió ser Ted quien me envió este correo electrónico después de revisar la lista de amigos de Lisa en Facebook, porque mi instinto me dijo que esto definitivamente tenía algo que ver con las redes sociales. Cuando finalmente encontré a Ted en su lista, me puse en contacto con él. Decidimos encontrarnos hace unos días y él me contó que se enteró de lo que Hannah había dicho a su familia a través de Emily, quien lo había conocido un par de años atrás. Le dije a Emily que mantuviera mi versión de la historia en secreto y me arrepentí de eso cuando me di cuenta de que si no hubiera dicho eso, probablemente habría contado a Pete sobre esto y habría podido demostrar mi inocencia hace mucho tiempo. De todos modos, se encontraron hace un par de años y ella terminó preguntándole sobre el divorcio, así que comenzaron a hablar y finalmente también descubrió lo que Hannah nos había dicho.
Confesó que quería hablar conmigo sobre eso y decirme la verdad, pero no lo hizo porque se sentía raro. Juro que si Pete no se avergonzara tan fácilmente, mi vida habría sido mucho más fácil de sobrellevar. De todas formas, lo perdoné porque necesitaba su ayuda para destruir absolutamente a mi hermana y sabía que él también estaría de acuerdo. Hannah definitivamente había estado mintiendo a mis padres para obtener apoyo financiero durante su divorcio y también me había lanzado debajo del autobús para asegurarse de que una conversación con Emily me revelara la verdad. No podía entender cómo alguien, especialmente alguien que estaba relacionado conmigo por sangre, podía ser tan egoísta. Estoy seguro de que nunca se molestaría en aclarar la verdad y mis padres simplemente habían creído todas las mentiras que les había estado alimentando durante su divorcio. Sabía que si la verdad sobre su infidelidad se revelaba a nuestros padres, estaría en grandes problemas y no podía arriesgarse a eso. Bueno, demasiado tarde, pero finalmente se supo y iba a usarlo para arruinar su vida, como ella había arruinado la mía hace tantos años. No sabía si mi familia vivía en la misma casa ya que no los había visitado en 7 años, pero por suerte no se habían mudado. Lo confirmé con un vecino antes de aparecerme y me alegró saber que Hannah todavía vivía con ellos. Eso no me sorprendió mucho porque Hannah siempre había sido una holgazana y odiaba hacer cualquier trabajo ella misma, así que si tenía la opción de vivir con sus padres mayores y hacer que ellos hicieran todas las tareas, definitivamente lo haría. Hace 2 días, Pete y yo simplemente aparecimos sin previo aviso en su casa. Mi mamá abrió la puerta y apenas le dimos tiempo para registrar lo que estaba pasando antes de entrar. Mi papá y Hannah también estaban presentes en la sala de estar y éramos una familia feliz nuevamente, pero no por mucho tiempo, ya que sus expresiones se agriaron tan pronto como entramos. Mi papá comenzó a amenazarnos de inmediato y dijo que llamaría a la policía si no salíamos de su casa, y yo respondí de inmediato diciendo que era libre de hacer lo que quisiera, pero solo después de leer los documentos que estábamos a punto de mostrarles. Mis padres parecían increíblemente confundidos, pero Hannah parecía que iba a vomitar y se excusó para ir a su habitación. Pensé que estaba tratando de escapar, pero no tenía sentido hacerlo de todos modos. Pete mostró los documentos de divorcio y las capturas de pantalla de los correos electrónicos de Hannah y Frank, mientras yo explicaba la historia real. Pete también les contó a mis padres cómo Hannah tuvo que entregar la reliquia familiar, el anillo de diamantes de mi abuela, en el acuerdo de divorcio porque no podía pagarle el dinero ya que es una profesora de secundaria, así que tuvo que vender el anillo en su lugar. Mis padres ya estaban horrorizados por lo que les contábamos y eso fue solo la guinda del pastel. Vimos cómo se desarrollaba el drama cuando mi papá exigió una explicación a Hannah por todo lo que había sucedido y cuando ella todavía intentaba mentir y cubrir la verdad a pesar de todas las pruebas en su contra, mi papá la echó de inmediato. Empacó sus cosas y le entregó las maletas, luego nos dijo a todos que nos fuéramos de su casa. No necesité que me lo dijeran 2 veces y me fui con Pete mientras mi hermana suplicaba y rogaba a mis padres que la dejaran entrar, igual que yo lo había hecho hace años. Esto era karma en su máxima expresión y no podía estar más feliz por ello. Han pasado un par de días desde entonces y mi hermana apareció en mi casa hace unas horas exigiendo que arreglara las cosas con mis padres de inmediato. Ni siquiera sabía cómo me encontró, pero le dije que no le debía nada. Ella había arruinado mi vida una vez, así que le devolví el favor y ahora estábamos en paz. Supongo que realmente no le quedaba orgullo porque tan pronto como dije eso, comenzó a llorar y acusarme de ser un monstruo. No me importaba mucho su drama y cerré la puerta mientras seguía llorando sin parar. Me puse los auriculares y escuché música mientras Lisa, mi prometida, trabajaba en su estudio para que ninguno de nosotros fuera molestado. Después de un rato, Hannah finalmente nos dejó en paz, pero dejó un mensaje con un marcador en mi puerta para recordarme que no era más que un monstruo vengativo. No veo nada malo en lo que hice, muy francamente, y no me siento en lo más mínimo apenado, pero Hannah parece bastante convencida de que soy el villano aquí de alguna manera. Simplemente le hice a ella lo que ella me había hecho hace varios años, excepto que yo dije la verdad mientras ella no hizo más que mentir y lanzarme debajo del autobús. ¿Qué piensan ustedes? ¿Soy un monstruo por arruinar la vida de mi hermana y hacer que la echaran 7 años después de que me acusara de causar su divorcio? Actualización 1. Hannah todavía me ha estado molestando aunque ha pasado una semana desde que la echaron. Tuve que amenazarla con la policía cuando me llamó por 14ª vez hoy y solo entonces se detuvo. Ni siquiera sé cómo logró encontrar mi número de teléfono y dirección, pero no me interesa en este momento. Hannah está tratando de hacerme sentir simpatía por ella porque, supongo, el salario de una maestra no es suficiente para vivir. No creo que sea cierto y solo está molesta porque tiene que buscar un lugar y pagar su propia renta, electricidad y comestibles ahora que nuestros padres la han echado.
No me siento demasiado apenado por ella. Y en caso de que se lo pregunten, sí, bloqueé su número varias veces, pero supongo que está haciendo que sus amigos me añadan a llamadas en conferencia, así que no tiene sentido. En cuanto a mis padres, son tan malos, si no peores que Hannah. Me encontraron en Facebook y vieron la publicación sobre mi compromiso también, así que ahora quieren ser parte de mi vida una vez más e incluso expresaron su deseo de asistir a mi boda. No se han disculpado todavía, pero por alguna razón esperan que los invite a mi boda, que se supone que es un día muy importante para mí. No entiendo de dónde sacan el valor para decir cosas como esta, pero al menos no estoy respondiendo a nada de eso. Lisa y yo nos hemos divertido leyendo sus mensajes porque realmente no hay forma de que esto sea real ahora mismo, es todo muy triste para ellos. Actualización 2. Hannah apareció en mi casa otra vez después de que la amenacé con denunciarla por acoso ayer. Estaba a punto de irme al trabajo, pero me detuvo arrojándose sobre el capó de mi coche y se negó a moverse hasta que hablara con ella. Fue bastante exasperante y terminé llamando a la policía esta vez. Se la llevaron mientras gritaba y lloraba y trataba de mostrarme como el malo aquí, pero, desafortunadamente, nadie creía su acto de niña triste aquí. Tomó un tiempo presentar cargos contra ella, pero tan pronto como lo hice, me fui al trabajo porque no quería dejar que este pequeño incidente arruinara mi día. Estaba seguro de que mis padres la sacarían de la cárcel de todos modos, ya que era su favorita y tenía razón. Mis padres, después de sacarla, me enviaron un largo mensaje diciendo que estaba siendo demasiado duro con ellos por un error honesto que cometieron hace casi una década. Fue hilarante porque nada de lo que mi hermana y mis padres me hicieron fue ni honesto ni un error. Sabían lo que estaban haciendo y eran conscientes de lo crueles que eran, pero eso no les impidió echarme a la calle a pesar de saber que no tenía otro lugar a donde ir. Así que ahora que puedo hacer lo mismo con ellos, no veo una razón para ser indulgente y amable. Les envié un mensaje de texto a mis padres diciendo que habían perdido cualquier derecho a decirme lo que podía y no podía hacer hace 7 años, así que mejor dejaran de engañarse a sí mismos. No los he bloqueado todavía porque no he tenido tiempo de revisar mis mensajes, pero lo haré pronto, con suerte. Entonces, estaré libre de esta familia para siempre. Actualización 3. Acabo de llegar a casa del trabajo y revisé mis redes sociales solo para ver que mis padres me habían enviado otro largo mensaje. Lisa y yo lo leímos juntos y juro que esto fue lo más divertido que he leído. Supongo que los pobres no saben que ya no me duele nada de lo que dicen o hacen ahora. Solo me río de lo delirantes y patéticos que son. Aparentemente, todavía creen que somos familia y me dijeron que han aceptado a Hannah de nuevo en su casa y han decidido que ambos hijos merecen una segunda oportunidad, como si alguna vez hubiera estado equivocado. Así que mientras aceptaban a mi hermana de nuevo, también esperaban que Lisa y yo fuéramos a su casa pronto para cenar y así poder resolver nuestras diferencias de manera civilizada antes de la boda. Es atrevido de su parte asumir que incluso los querría en mi boda en primer lugar. Nos reímos mucho con su estúpido mensaje y después de eso, les respondí diciendo que no estaba interesado en absoluto en nada de lo que me invitaron y que estaba bien viviendo lejos de ellos como lo he hecho durante estos últimos 7 años. Me mostraron que estaba mejor sin ellos y siempre estaré agradecido por eso. No los necesito en absoluto ahora y tampoco quiero su llamado perdón, así que podían continuar tranquilamente jugando a ser una familia feliz con mi hermana como lo han hecho hasta ahora. Con ese último mensaje, los bloqueé de una vez por todas porque ni siquiera quería las risas ya. Estaba hecho y fuera. Estoy seguro de que tratarán de volver a ponerse en contacto conmigo de una forma u otra pronto, pero es demasiado malo para ellos. No lo toleraré más. Lisa es la única familia que necesito ahora y estoy feliz solo con ella. Mis padres y mi hermana, desafortunadamente, nunca han podido mirar más allá de ellos mismos y dudo mucho que alguna vez lo hagan. Así que la próxima vez que intenten ponerse en contacto conmigo, estarán hablando con mi abogado también, y eso es una promesa.